¿Qué harías si te quitaran todo? Tu familia, tu hogar, tu posición, incluso tu nombre. ¿Seguirías siendo la misma persona? Gladiator no es solo una película sobre venganza. Es una historia sobre el honor, la integridad y la fortaleza para mantenerse fiel a uno mismo cuando el mundo intenta convertirte en alguien diferente. Detrás de las batallas, la sangre y la gloria del Coliseo, se esconde una de las lecciones de vida más poderosas del cine. Y hoy vamos a descubrir cuáles. Al comienzo de la película conocemos a Máximo Décimo Meridio, el mejor general del ejército romano. Es admirado por sus hombres, respetado por el emperador Marco Aurelio y temido por sus enemigos. Sin embargo, hay algo que lo diferencia de casi todos los personajes de la historia. Él no desea el poder. Mientras otros luchan por un trono, él solo quiere regresar a casa con su esposa y su hijo. Ese pequeño detalle define por completo quién es. Máximo entiende que el verdadero éxito no consiste en acumular poder, sino en vivir de acuerdo con aquello que realmente importa. Hoy vivimos en una sociedad que constantemente nos dice que debemos conseguir más dinero, más reconocimiento y más estatus. Nos enseñan que el éxito se mide por lo que poseemos o por la cantidad de personas que nos admiran. Pero Gladiator plantea una idea completamente distinta. El verdadero valor de una persona no depende de lo que tiene, sino de los principios que mantiene. Cuando sabes quién eres y qué valores guían tu vida, resulta mucho más difícil que el mundo te manipule. Todo cambia cuando Cómodo asesina a su propio padre para convertirse en emperador. Incapaz de soportar que Marco Aurelio eligiera a Máximo antes que a él, decide destruir todo aquello que el general ama. Ordena ejecutar a su familia. Le arrebata su posición y lo convierte en esclavo. En cuestión de días, Máximo pierde absolutamente todo. Su hogar desaparece. Su futuro se rompe y su identidad queda reducida al barro de una arena de combate. Y es precisamente aquí donde aparece la primera gran enseñanza de la película. El honor no depende del lugar que ocupas en la sociedad. No depende de tu cargo, de tu dinero o de tu prestigio. El honor depende únicamente de cómo decides actuar cuando todo eso desaparece. Muchas personas parecen fuertes mientras la vida les sonríe. Es fácil ser amable cuando todo sale bien. Es fácil ser justo cuando tienes el control. Lo difícil es conservar esos mismos valores cuando el dolor, la injusticia y la pérdida golpean tu vida. Máximo nunca deja de ser quien es. Aunque ahora sea un esclavo obligado a luchar para sobrevivir, continúa tratando a los demás con respeto. Protege a quienes combaten a su lado. Cumple su palabra. No traiciona sus principios. Las circunstancias cambian por completo, pero su esencia permanece intacta. Y ahí descubrimos una verdad que también se aplica a nuestra vida. El carácter no se demuestra en los momentos fáciles, sino en los momentos difíciles. Existe una frase que resume toda la película y que probablemente sea una de las más famosas de la historia del cine. Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Esa frase no habla de riqueza, no habla de fama, habla del legado. Habla de aquello que dejamos en los demás a través de nuestras acciones. Vivimos obsesionados con las apariencias. Publicamos nuestros mejores momentos. Buscamos aprobación constantemente y medimos nuestro valor según la opinión de los demás. Pero Gladiator nos obliga a hacernos una pregunta mucho más importante. ¿Qué quedará de nosotros cuando ya no estemos aquí? La respuesta nunca será el dinero que ganamos ni los títulos que conseguimos. Será la manera en la que tratamos a las personas,
las decisiones que tomamos cuando nadie nos observaba y los valores que defendimos incluso cuando hacerlo era difícil. El verdadero honor consiste en hacer lo correcto, aunque nadie vaya a felicitarte por ello. Consiste en actuar con integridad, incluso cuando sería mucho más fácil rendirse o aprovecharse de los demás. Esa es precisamente la diferencia entre Máximo y Cómodo. Porque, en realidad, el gran enemigo de la película no es únicamente Cómodo. El verdadero enemigo es el ego. Cómodo representa a todas aquellas personas que necesitan desesperadamente la aprobación de los demás. Quiere ser amado, admirado y respetado, pero intenta conseguirlo mediante el miedo y la violencia. Cree que el poder puede comprar el respeto, cuando en realidad solo consigue obediencia. Máximo, en cambio, jamás obliga a nadie a seguirlo. Nunca pide respeto. Nunca exige admiración. Simplemente actúa de acuerdo con sus principios, y son precisamente sus acciones las que inspiran a quienes lo rodean. Los gladiadores comienzan a confiar en él. El pueblo romano empieza a admirarlo. Incluso sus enemigos terminan reconociendo su grandeza. Esa es una lección que sigue siendo válida hoy en día. El liderazgo auténtico nunca se impone. Se gana con el ejemplo. Quizá la enseñanza más importante de Gladiator sea que no podemos controlar todo lo que ocurre en nuestra vida. No elegimos las tragedias que nos golpean. No podemos evitar todas las injusticias. No siempre conseguimos aquello por lo que luchamos. Pero sí podemos decidir quién queremos ser frente a esas dificultades. Todos, en algún momento, perdemos algo importante. Una oportunidad, una relación, un sueño o incluso una parte de nosotros mismos. Es fácil dejar que el resentimiento nos transforme. Es fácil permitir que el dolor nos vuelva amargos. Máximo tenía motivos suficientes para odiar al mundo entero, pero jamás permitió que ese sufrimiento destruyera los valores que definían quién era. Y esa es la verdadera definición del honor. No significa ser perfecto. No significa no sentir miedo o tristeza. Significa permanecer fiel a tus principios, incluso cuando sería más sencillo abandonarlos. Significa que tus valores sean más fuertes que tus circunstancias. Al final de la película, Máximo consigue algo mucho más importante que la venganza. Recupera aquello que jamás perdió realmente: su dignidad. Puede que haya muerto en la arena, pero lo hizo siendo exactamente la misma persona que era al principio de la historia. Un hombre íntegro, un hombre justo, un hombre honorable. Por eso Gladiator sigue emocionando a millones de personas más de 20 años después de su estreno. Porque nos recuerda algo que nunca pasa de moda. El poder desaparece, la fama se olvida y la gloria termina. Pero el honor, la integridad y el legado que dejamos en los demás pueden permanecer para siempre. Así que la próxima vez que veas Gladiator, no te fijes únicamente en las batallas o en el espectáculo del Coliseo. Pregúntate qué harías tú si la vida te quitara todo. ¿Seguirías siendo la misma persona? Porque, al final, esa es la pregunta que realmente plantea esta historia. Y quizá la respuesta sea la enseñanza más valiosa que el cine puede ofrecernos. Si te gustó este análisis, suscríbete a Más Allá del Guión, donde descubrimos las lecciones ocultas detrás de las mejores películas. Porque toda gran historia tiene algo que enseñarnos, solo hay que mirar más allá del guión.